Buenas tardes compañeros, el día de hoy les vamos a hablar sobre anatomía de columna cervical, columna dorsal, columna lumbar, sacro y coxis. Mi equipo está conformado por Leslie Natalie, Aldemar Telles y Dana Vera Mejía. Empezaremos hablando acerca de las funciones que tiene la columna vertebral, dentro de las que destacan proteger la médula espinal y los nervios espinales, soportar el peso del cuerpo, proporciona un eje en parte rígido y en parte flexible para el cuerpo y un pivote para la cabeza. También es importante la misión, tanto en postura y en la locomoción. Recordemos que tenemos de 33 a 34 vértebras. La columna vertebral se divide en 4 regiones, que es la región cervical, región torácica, región lumbar, sacro y coxis. Aquí está compuesta, como ya lo había mencionado antes, por 33 vértebras. 7 son cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Dentro de los nervios vertebrales, de igual manera, son de 31 a 33 pares de nervios espinales, 8 pares de diminutos nervios raquídeos, 12 pares de nervios dorsales o torácicos, 5 pares de nervios raquídeos lumbares, 5 pares de nervios raquídeos sacros y desde 1 hasta 3, esto puede ser variable, par de nervios raquídeos coxígeos. Aquí tienen una raíz posterior que entran por el asta posterior y salen por el asta anterior o motor. Empezaremos a hablar un poco acerca de columna cervical. Bueno, la columna cervical va a estar formada por vértebras y discos vertebrales. Esta va a comenzar en la base del cráneo y va a tener 8 pares de nervios cervicales. 7 son las vértebras que componen la columna cervical y estas se enumeran de C1 a C7. En la columna cervical va a poseer forámenes transversos, que va a ser el lugar por donde va a pasar la vena y la arteria vertebral. También la séptima cervical se llama vértebra prominente, por la mayor longitud de la apófisis espinosa. La vértebra cervical está conformada por las siguientes partes. Primero tenemos al cuerpo, el cual es alargado transversalmente y presenta las siguientes caras: superior, inferior, anterior, posterior y lateral. En la unión de su cara superior, anterior y lateral se puede observar a cada lado una apófisis en forma de gancho, denominada apófisis unciforme. También cuenta con un foramen vertebral. Este es triangular en la base anterior, con un eje transversal superior al eje anterior-posterior. También tenemos una apófisis transversa, la cual presenta en sus haces un agujero denominado foramen transverso, por donde va a pasar la arteria vertebral y la vena homonimia. Esta apófisis se implanta por medio de 2 raíces, una anterior que se une al cuerpo de la vértebra y otra posterior que se une al pedículo. El extremo libre del vértice de la apófisis termina en 2 tubérculos, anterior y posterior, que presentan inserción en distintos elementos. También tenemos una apófisis articular, el número de 4, 2 superiores y 2 inferiores. Estas pues son oblicuas y de una superficie articular plana. Las superficies apuntan hacia atrás y hacia arriba, mientras que las inferiores apuntan hacia adelante y hacia abajo. La apófisis articular superior nace del pedículo de la vértebra inmediatamente posterior a la apófisis transversa. Y por último tenemos a la apófisis espinosa, la cual es corta en la mayoría de los casos, aunque pues no en todos. Esta es bifurcada y el vértice puede estar inclinado hacia la derecha o hacia la izquierda. Dentro de la función de las vértebras cervicales, la columna cervical se va a dividir en 2 partes: la región cervical superior, que es la C1 y C2, y la inferior de C3 a C7. La C1 se va a denominar atlas y la C2 se denomina axis. También tenemos una abreviación de CO, que da indicación al occipucio.
o también conocido como hueso occipital. Este es un hueso plano que forma la parte trasera de la cabeza. Bueno, como les mencioné, la función de las vértebras cervicales va a ser contener y proteger la médula espinal, soportar el cráneo y permitir diversos movimientos de la cabeza, que más adelante les mencionaremos. Dentro de las articulaciones y movimientos, se divide en articulación cervical superior y cervical posterior. En la primera región pues tenemos a la articulación atlanto-occipital. La siguiente es la articulación atlanto-cocleides. Esta se divide en lateral y medial. En la región cervical posterior tenemos a la articulación intervertebral y a las articulaciones cicapoficiarias. Los movimientos que van a realizar la columna va a ser flexión, extensión, inclinación, flexión lateral y rotaciones. Recordemos que es un segmento más móvil de la columna vertebral. Dentro de los ligamentos de la columna nos encontramos con el ligamento atlanto-occipital y atlantoaxial. También tenemos al ligamento nucal, el cual es una hoja de tejido fibroso muy fuerte que se extiende desde la apófisis espinosa de la primera vértebra torácica hasta la protuberancia occipital externa. Este pues va a limitar la flexión anterior de la cabeza de la columna cervical, pero también sirve como medio de unión para algunos importantes músculos. También tenemos al supraespinoso, los ligamentos amarillos, ligamentos interespinosos, ligamentos intertransversos, ligamentos longitudinales tanto anteriores y posteriores, por lo que el anterior se va a extender en toda la longitud de la columna vertebral, uniendo la parte anterior de los cuerpos vertebrales. Termina aquí arriba en este tubérculo sobre el arco del atlas. En cuanto al ligamento longitudinal posterior, es mucho más ancho y grueso. Aquí el cuello que en la parte baja de la columna, y la parte más alta de este ligamento tiene un nombre diferente, que va a ser el tentorio. Otras estructuras muy importantes que forman la columna cervical va a ser atlas y axis. En cuanto a atlas, es la primera vértebra cervical y por eso se abrevia como C1. Esta vértebra pues va a sostener la cabeza y tiene un aspecto diferente a las otras vértebras. Es un anillo óseo formado por dos masas laterales unidas en las partes frontal y posterior por el arco anterior y arco posterior. El cráneo pues descansa sobre la primera vértebra, que es esta, y sirve como pivote, y su diseño va a permitir el movimiento hacia adelante y hacia atrás de la cabeza. También tenemos al axis. Es la segunda vértebra cervical o CO2. Es un proceso parecido a un diente sin punta que se proyecta hacia arriba. También se le conoce como el diente o proceso odontoide. El diente proporciona un tipo pivote y collar que permite que la cabeza y el atlas roten a su alrededor. También tenemos los nervios cervicales. Los primeros 7 nervios cervicales, de C1 a C7, salen del foramen vertebral ubicado sobre su respectiva vértebra cervical. Es decir, C1 sale del canal vertebral entre el cráneo y la primera vértebra cervical. C2 sale sobre la segunda y así. El nervio C8 sale por debajo de la séptima vértebra cervical. Vamos a tener que va a haber una distribución de estos nervios. En la distribución posterior tenemos al nervio suboccipital, nervio occipital mayor y tercer nervio occipital. En la distribución anterior tenemos al plexo cervical y plexo braquial, que más adelante les hablaremos sobre eso. Tenemos al plexo cervical, el cual va a contar con nervios espinales, los cuales se van a dividir en rama posterior y rama anterior. En la rama posterior va a inervar la piel y los músculos posteriores, y la rama anterior va a inervar la piel y músculos
anterior. La función pues va a controlar las funciones motoras del cuerpo. En las ramas motores o profundos tenemos al nervio frénico. Interviene particularmente en el proceso de la respiración, favoreciendo la contracción y relajamiento del diafragma. Además, la irritación de estos nervios desencadena el hipo. Aquí existen dos nervios. El derecho, el cual desciende entre la pleura y el pericardio, y el izquierdo, que rodea el apéndice del corazón. También tenemos al nervio supraclavicular. Este desciende de C4 y se dirige hacia abajo en la región supraclavicular. Perforan al músculo platysma y se distribuyen por los tegumentos de las regiones supra e infraclavicular, preesternal y hombro. Tenemos después las ramas superficiales, dentro de los que destaca el nervio occipital menor. Este proviene de C2, asciende a lo largo del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo hasta los tegumentos de la región mastoidea y occipital, inervándolo. Tenemos también al nervio auricular mayor. Se divide cerca del ángulo de la mandíbula en dos ramas. Anterior, que es la rama auriculoparatoidea, y se distribuye en la piel, en la cara lateral de la oreja y en la región paratoidea. En la rama posterior va a ser también la rama auriculomastoideo, que remite en los tegumentos de la cara medial de la oreja y de la región mastoidea. Se comunica con el nervio occipital menor. También tenemos al nervio transverso del cuello. Este proviene de C2 y rodea el borde posterior del esternocleidomastoideo y se dirige transversalmente y anteriormente a este nivel. Se cruzan con la vena yugular. Ahora tenemos la musculatura de la región cervical. Para hacer la clasificación de estos músculos se dividen en dos grupos, el grupo anterolateral y grupo posterior. En la musculatura anterolateral se puede dividir en cervicales superficiales, cervicales laterales y prevertebrales. Primero tenemos a los músculos superficiales, los cuales está compuesto por el platysma. Este tiene un origen en la fascia superior de la región pectoral y deltoidea. Su inserción es en el tejido subcutáneo y la piel de la zona mandibular. Su función va a ser mover el labio y la comisura de la boca lateral e inferiormente, y se inerva con el nervio facial. También tenemos al esternocleidomastoideo. Es el motor principal de la cabeza y tiene importantes conexiones en el sistema vestibular. Su origen está en la porción clavicular y se origina en el borde superior del tercio medio de la clavícula. La porción external, más superficial que la anterior, se origina en la porción superior del manubrio. Su inserción va a ser en la cara lateral de la mastoides. Su función es la inclinación lateral de la cabeza y rotación contralateral. Su inervación es en el nervio accesorio. También tenemos a los músculos suprayoideos e infrayoideos. Dentro de la musculatura cervical lateral, que es la segunda clasificación, tenemos a los escalenos. Estos son estabilizadores del cuello y la cabeza y evitan su desplazamiento posterolateral. Cuando aquí se aplica una fuerza externa, su contracción unilateral produce una flexión y rotación homolateral de la columna cervical y una elevación de las costillas a la que estén insertados. Los escalenos se activan durante la respiración. Por lo tanto, se divide en tres grupos: escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. También tenemos a los prevertebrales, en el cual tenemos al músculo largo del cuello, músculo largo de la cabeza, recto anterior de la cabeza, recto lateral de la cabeza. La musculatura posterior. Este desempeña una función fundamental en la extensión. Primero tenemos a los músculos axiescapulares,
en el cual tenemos al trapecio y elevador de la escápula. También tenemos a los músculos esplenios, el cual es el esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. Tenemos también los músculos erectores, que es el iliocostal del cuello, longicismo del cuello, longicismo de la cabeza. Tenemos también los músculos profundos del cuello, que va a ser el semiespinoso del cuello, semiespinoso de la cabeza, multífido. Y también tenemos a los músculos rotadores, que es el interespinoso, intertransverso. Así como también tenemos a los músculos suboccipitales, que es un grupo de 4 músculos situados por debajo del hueso occipital. Todos estos músculos de este grupo están inervados por el nervio suboccipital. Están ubicados dentro del compartimento suboccipital del cuello, profundo a los músculos esternocleidomastoideo, trapecio, esplenio y semiespinal. Actúan colectivamente para extender y rotar la cabeza. Dentro de los grupos que les mencioné tenemos al recto posterior mayor de la cabeza, el cual se origina en la apófisis espinosa de las vértebras de CO2 y se inserta en la parte lateral de la línea nucal, inferior al hueso occipital. Dentro de las acciones, pues va a ser la extensión y rotación de la cabeza. Su inervación es en el nervio suboccipital, que es la rama posterior de C1. También tenemos al recto posterior menor de la cabeza. Es el más medial de los músculos suboccipitales y hay un puente de tejido conectivo entre el músculo y la dura madre, que es la membrana externa de las meninges. Pueden desempeñar un papel importante en los dolores de cabeza y se extiende desde el tubérculo posterior de la vértebra C1 hasta la parte medial de la línea nucal inferior del hueso occipital. Este es extensor de la cabeza y está inervado por el nervio suboccipital. El oblicuo superior de la cabeza se encuentra lateralmente en el compartimento suboccipital. Se origina en el proceso transverso de C1 y se une al hueso occipital, entre las líneas nucales superior e inferior. Este es extensor de la cabeza, inervado por el nervio suboccipital. Por último, tenemos al oblicuo inferior de la cabeza. Es el único músculo de la cabeza que no tiene ningún vínculo con el cráneo, ya que este se origina en la apófisis espinosa de la vértebra de CO2 y se une a la apófisis transversa de C1. Este músculo es extensor y rotador de la cabeza y está inervado por el nervio suboccipital. Recordemos que tenemos un triángulo suboccipital, que es la área bordeada por 3 músculos suboccipitales. Contiene la arteria vertebral, el plexo venoso suboccipital y nervio suboccipital. Sus ramas fronteras son las siguientes: superomedial, superolateral y suelo. También tenemos una clasificación que desde el punto de vista funcional se pueden clasificar en músculos estabilizadores y movilizadores. Dentro de los estabilizadores de la nuca es la que ejerce un control de movimiento segmentario y estabiliza. Y los músculos del cuello movilizadores es la de generar movimientos más amplios mediante su actividad fundamental concéntrica, impidiendo una aceleración al movimiento, sobre todo en el plano sagital. Y bueno, dentro de los movilizadores, pues tenemos al esternocleidomastoideo, suprayoideo, infrayoideo, escaleno anterior, escaleno posterior, elevador de la escápula, esplenio de la cabeza, esplenio del cuello, longismo de la cabeza, iliocostal cervical. Ahora les hablaremos sobre la columna dorsal. Bueno, aquí son dos elementos óseos que dan protección tanto a los pulmones, corazón e hígado. Su movilidad es bastante limitada
pero participa en procesos espinosos más largos y más verticales. Aquí va a contribuir con funciones elementales como es la respiración. Datos importantes es que se caracteriza por ser una de las más gruesas y dentro de sus vértebras más sobresalientes es la T1, T9 y T2. Sus características, bueno, pues aquí su cuerpo tiene una forma de corazón, presentan una o dos carillas articulares para la cabeza de la costilla, tienen un foramen vertebral que es circular y un poco más pequeño, y su longitud, como ya lo mencioné, va de T1 y T2. ¿Cuáles son las especificaciones de estas vértebras? Ya que no todas son iguales. Bueno, pues aquí tienen un cuerpo el cual es más grueso y posee carillas articulares que se van a unir al inicio de las costillas. También va a tener pedículos que están ubicados en la parte lateral del cuerpo. Contiene láminas y su forma es específica, que son amplias y altas. También tiene la apófisis espinosa, los cuales se encuentran ligeramente inclinadas. En cuanto a la apófisis transversa, están ubicadas detrás del pedículo. También la apófisis articular, sus carillas articulares están dirigidas en diferentes direcciones. Y por último tenemos al agujero vertebral, el cual tiene una forma redondeada. Las articulaciones que aquí se presentan es la articulación intervertebral, articulaciones cigapoficiarias y articulaciones costovertebrales. Los movimientos van a estar dados por estas articulaciones, que va a ser la flexión, extensión, rotación sobre su propio eje. Recordemos que los cuerpos vertebrales dorsales van a contener discos intervertebrales más gruesos y su función principal es en la respiración. Tenemos ligamentos como el ligamento interespinoso y supraespinoso, ligamento amarillo, ligamento intertransversos, ligamentos longitudinales tanto anteriores y posteriores y ligamento costovertebrales. También tenemos la musculatura, los cuales se van a dividir tanto en superficiales, intermedios y profundos. En los superficiales tenemos al trapecio, dorsal ancho, romboides, elevador de la escápula. Dentro de los intermedios tenemos a los serratos posteriores, que tienen relación con los movimientos respiratorios, y a los profundos, que es el espino transversal y el músculo esplénico. Dentro de los nervios torácicos, pues va a tener ramas ventrales, y aquí hay 12 pares de ramas de los nervios torácicos, que no constituyen los plexos. Casi todos los 12 están ubicados entre las costillas, que son los nervios intercostales, con el duodécimo debajo de la última costilla, que es el nervio subcostal. Los nervios intercostales contribuyen a las paredes del tórax y el abdomen. Las ramas comunicantes se unen a los nervios intercostales posteriormente en los espacios intercostales. La mayoría de las fibras de la rama ventral de T1 entran en la construcción del plexo braquial, pero el resto forma el primer nervio intercostal. La rama ventral de T2 envía una rama anastomóstica al plexo braquial. Sin embargo, la mayoría de sus fibras constituyen el segundo nervio intercostal. En cuanto a la última rama ventral de los nervios torácicos, que es la T12, se llama nervio subcostal porque se encuentra debajo de la costilla. Número 2. Ahora les hablaremos sobre la columna lumbar. La columna lumbar es la parte baja de la espalda y es la tercera región principal de la columna. La mayoría de la gente tiene 5 huesos o vértebras de la columna lumbar, a pesar de que es común tener 6. Cada vértebra se encuentra apilada sobre otra y entre cada vértebra hay una especie de almohadón gelatinoso llamado disco intervertebral. Los discos ayudan a absorber la presión
distribuir la tensión y evitar que las vértebras se raspen entre sí. Dentro de las características, pues como ya lo mencioné, va a estar formada por 5 vértebras. Son más grandes que todas las presentes ya que tienen que soportar mayor peso y participa en procesos espinosos de las vértebras lumbares, por lo que son cortos y fuertes, y forman la base para los músculos lumbares. Igual que las anteriores tenemos ligamentos. Tenemos al ligamento intertransverso, ligamento longitudinal posterior, ligamento longitudinal anterior, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso y ligamento capsular facetario. Y por último, el ligamento. Las articulaciones que aquí nos presentan son articulación intervertebral, articulaciones cigoapofixiarias y articulación lumbrosacral. Estos van a dar movimientos de flexión, extensión, rotación, inclinación lateral y flexión lateral. Tenemos a los músculos, los cuales es, primero tenemos al transverso abdominal, el cual tiene su origen en las últimas 5 costillas, las apófisis transversas de las vértebras lumbares y la cresta ilíaca. Desde ahí horizontalmente se dirige y se inserta en la línea blanca. Cuando el transverso se contrae, contribuye a la sujeción de las vísceras, así como aumentar la presión intraabdominal y colabora con la expiración. También se contrae en los actos de expulsión de la vía respiratoria. Tenemos al oblicuo menor e interno. Este se origina en la apófisis espinosa de L5, el sacro y la cresta ilíaca. Se dirige hacia arriba y adentro hasta insertarse en la última costilla, el apéndice sifoides del esternón y la línea alba. Su contracción bilateral flexiona la columna y el tronco. Con la contracción unilateral va a producir la inclinación o flexión lateral y la rotación del tronco hacia el mismo lado de su contracción. Tenemos al oblicuo mayor o externo. Este se origina en la quinta a la 12ª costilla y se dirige hacia abajo y hacia allá adentro para insertarse en la línea blanca y la cresta ilíaca. Aquí pues va a ejercer una contracción concéntrica bilateral y flexiona el tronco y la columna. Su contracción unilateral va a producir la flexión lateral hacia el mismo lado de su contracción y la rotación del tronco al lado opuesto. Tenemos también al músculo recto abdominal. Esto se origina en las últimas costillas y el apéndice sifoides del esternón. Baja verticalmente a los lados de la blanca para insertarse en el pubis. Su contracción produce la flexión de la columna y colabora en la retroversión pélvica, reduciendo la lordosis lumbar. También tenemos al cuadrado lumbar. Este no pertenece al grupo de los músculos abdominales, pero cierra la pared posterior del abdomen y se origina en la última costilla y desciende hacia la cresta ilíaca y la apófisis y transversas de las vértebras lumbares. Lateraliza el tronco y eleva la cadera en la marcha. Tenemos así también los músculos lumbares de masa común. Todos estos músculos se originan en la masa común, una aponeurosis fibrosa de color blanca que está adherida a la cresta posterior del sacro y el coxis, a la cresta ilíaca y a las apófisis espinosas de las vértebras lumbares. A este grupo pertenecen los músculos dorsal largo, que va desde la masa común hasta las vértebras dorsales y las costillas. También tenemos al sacro lumbar, que va desde la masa común hasta llegar a las vértebras dorsales, costillas y siguen así hasta tomar inserción en la apófisis transversa de las últimas vértebras cervicales. También tenemos al espinoso, que tiene origen en la apófisis espinosa de D1 hasta D10 y se insertan en la
espinosas de D11 a D12. Su función principal de estos músculos es mantener el tronco erguido, por lo cual se denominan antigravitatorios. Se extienden el tronco hasta flexión y realizan la anteversión de la pelvis acentuando la lordosis normal fisiológicamente. El plexo lumbosacro va a corresponder a las uniones que se establecen entre las ramas anteriores de los nervios raquídeos de L1 a L4, así como contribuye a la formación del nervio T12. Este se va a dividir en ramas: nervio iliohipogástrico, nervio ilioinguinal, nervio genitofemoral, nervio cutáneo femoral lateral, nervio obturador, nervio femoral. Ahora les hablaremos sobre sacro y coxis. Tenemos que el sacro es un hueso corto, impar, central, simétrico, oblicuo, compuesto por 5 piezas soldadas, que son las vértebras sacras, en forma de pirámide cuadrangular, que presentan una base, una vértice y 4 caras, anterior, posterior y laterales. Sus alas sacras en las zonas laterales se unen con las palas ciáticas de la pelvis. Su función principal va a ser transmitir el peso del cuerpo a la cintura pélvica. Como ya les mencioné anteriormente, el sacro va a contar con distintas caras. La cara anterior, esta va a ser cóncava hacia adelante y hacia abajo. Presenta líneas o crestas transversales que separan las vértebras y agujeros sacros pélvicos. Las líneas transversales del sacro exteriorizan la soldadura de las 5 vértebras sacras. En los extremos de cada línea se disponen los forámenes sacros anteriores que se prolongan en sentido lateral por canales transversos de diferente orientación, que convergen hacia la escotadura ciática mayor. Esta cara está delimitada por 3 bordes: borde superior, anterior y convexo. Su parte medial corresponde al cuerpo de la primera vértebra sacra y forman con la quinta lumbar a un ángulo conocido con el nombre de promontorio. También tiene bordes laterales, los cuales se dividen en 3 segmentos: anterior, medio y posterior. En la cara posterior, que es dorsal, esta se caracteriza por ser rugosa y convexa hacia atrás. Presenta desde la base hasta el vértice una escotadura de concavidad superior, donde va a tener un origen del conducto sacro, una cresta saliente que representa la apófisis espinosa de las vértebras sacras. La cresta sacra media, cuya parte inferior se continúa con un orificio en forma de V invertida, el hiato sacro. Lateralmente va a presentar el canal sacro, que corresponde a las soldaduras de las láminas vertebrales. Más lateral aún, va a tener la cresta sacra intermedia, que resulta de la unión de la apófisis articular. A nivel de la quinta sacra, estos tubérculos forman a ambos lados de la línea media las astas del sacro, que limitan lateralmente la parte inferior del canal sacro y responden a las astas del coxis. También va a haber laterales a los tubérculos, que se observan los 4 forámenes sacros posteriores, más laterales que los anteriores, y por último la cresta sacra lateral, que presenta la soldadura de la apófisis transversa. También tenemos la parte media de la base, la cual está constituida por una superficie oval que representa el cuerpo de la primera vértebra sacra. Aquí tiene un borde inferior, un foramen superior del conducto sacro, un ángulo posterior que es redondeado, y los extremos están ocupados por un canal que se extiende desde el primer foramen sacro posterior hasta el último foramen intervertebral. En un sentido más lateral se va a observar una superficie triangular, las alas del sacro y las superficies miran hacia atrás medianamente y se articulan con la apófisis articular inferior de la quinta vértebra lumbar. Las
Las articulaciones que tenemos es la lumbrosacra, que es una articulación que existe entre la quinta vértebra lumbar y el sacro. La sacroiliaca, que es la articulación existente entre la quinta vértebra lumbar y el sacro. La sacrococcígea, que se articula con el coxis. También tenemos nervios, que son los nervios espinales sacros anteriores, a través de los 4 orificios ubicados lateralmente a cada lado de este hueso. Pasan unas ramas anteriores de los nervios espinales sacros anteriores y los 4 orificios sacros posteriores que contienen las ramas posteriores de los nervios espinales sacros. También tenemos que los nervios sacros son responsables de la inervación de diversas partes del cuerpo. Las ramas anteriores de los nervios sacros forman el plexo sacro, de S1 a S4, que provee inervación de la pared pélvica, inervación de la cavidad pélvica, y si consideramos que el nervio pudendo es responsable de las contracciones musculares que intervienen en el control de la micción y la defecación y el orgasmo, e inervación de los miembros inferiores. Por otra parte, de los anastomosis de los ramos anteriores de los nervios raquídeos sacros de S4 y S5 y los nervios raquídeos coccígeos surgen en el plexo coccígeo. Este plexo se sitúa en la superficie pélvica del músculo coccígeo e inerva este músculo que forma parte del músculo elevador del ano y la articulación sacrococcígea. Dentro del plexo sacro está constituido por la anastomosis entre el tronco y lumbosacro. Aquí pues tenemos al nervio raquídeo lumbar de L5 con una rama anastomósica que le envía al nervio raquídeo a L4 y los ramos anteriores de los nervios raquídeos sacros de S1 a S4. Se dividen en ramos anteriores que originan la porción medial del nervio ciático de L4 a S3 que finalizan en el nervio tibial de L4 a S2 y ramos posteriores que forman la porción lateral del ciático cuya rama fina es el nervio peroneo de L4 a S2. Otros nervios dependientes de este plexo son el nervio glúteo superior, nervio glúteo inferior, nervio cutáneo femoral posterior y nervio pudendo. Las inserciones musculares van a ser en el ilíaco de la base, piramidal en la cara anterior, también el isquiococcígeo de los tramos laterales, y en una cara posterior tenemos al dorsal ancho, logismo, iliocostal, transverso espinoso y glúteo mayor. El coxis pues es la parte más baja de la columna vertebral y representa una cola vestigial. Consta de 3 o más huesos pequeños fusionados y se articula con el sacro a través del disco vestigial y también se conecta con el sacro mediante ligamentos. La función de este pues va a ser estabilizar y darle la alineación al cuerpo y está constituido con el fin de que sea un punto de inserción del músculo isquiococcígeo y sostiene las estructuras del piso pélvico para los elementos sacrococcígeos. Las generalidades pues se denominan según el orden como CO1, CO2 y así sucesivamente. C1 es la primera que forma la región coccígea con mayor tamaño. Aquí tiene 2 apófisis auriculares en forma de alas con las astas del coxis y con ellas se va a articular con la cara o vértice inferior del sacro. En cuanto a las apófisis transversales de CO1 son más cortas y se comunican con el sacro. CO2 a la CO5 las apófisis son de tamaño inferior. Y bueno, esto sería todo por el tema de hoy y esas son nuestras referencias.